queremos a través de este webinar poder sensibilizar y hacer tomar conciencia a toda la población, en este caso de Colombia, pero entendemos que hay muchas personas que a esta hora nos están viendo desde diferentes países de Latinoamérica sobre las personas de talla baja y su derecho a los temas de inclusión, que seguramente es un tema bastante fundamental. Por eso hemos querido dialogar en esta fecha con tres especialistas para que nos den una mirada un poco más amplia desde diferentes especialidades. Quiero saludar a esta hora a la doctora Ángela Camila Paredes. Ella es médica genetista y está con nosotros. Doctora Ángela Camila, muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Gracias. La doctora Ángela Camila es egresada de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá y nos está acompañando. Me voy para el Caribe colombiano. Allí tenemos al doctor Luis Eduardo Rueda. El doctor Luis Eduardo Rueda es ortopedista infantil. Doctor Luis Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias, muy amable y gracias por esta oportunidad de compartir alguna información relacionada con esta enfermedad y la parte ortopédica y nuestra visión que es muy importante. Muchísimas gracias, señor. Y termino esta presentación en un departamento muy querido por todos los colombianos, como lo es el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín. Él es médico endocrinólogo y es el doctor Juan Camilo Martínez, que también está con nosotros. Doctor Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Vamos a realizar, digamos, las preguntas que hemos tenido a bien poder desarrollar con cada uno de los especialistas para dar un poco de contexto frente al tema de la acondroplasia. Cada 25 de octubre se desarrolla a nivel mundial o se conmemora esta fecha tan importante. Y para iniciar, yo quiero que le demos una mirada y una definición a qué es la acondroplasia, entendiendo cada uno de los frentes médicos o de las especialidades que ustedes tienen. Doctora Ángela Camila, desde la genética médica, ¿cómo definimos la acondroplasia? La condroplasia es una displasia ósea primaria, o sea, es una afección congénita que afecta el crecimiento y desarrollo de los huesos. Y este es secundario a un compromiso genético o a una mutación en un gen específico y se caracteriza por unas facies o unas características faciales muy típicas, por acortamiento de las extremidades y adicionalmente en Colombia la acondroplasia, hay que recordar que por las leyes colombianas, según cómo está definida, entra dentro de la ley de enfermedades huérfanas, así que también la reconocemos desde genética y con mis colegas como una enfermedad huérfana. Entendería uno que si es genética es porque el padre o la madre de la persona tiene la acondroplasia, pero necesariamente no es obligatorio definirla o entenderla de esa manera. Exactamente. Realmente la gran mayoría de pacientes que nosotros tenemos son o tienen acondroplasia secundaria o una mutación que ellos mismos crearon de nuevo. No fue hereditario, pero ellos mismos la crean en el momento de la formación y allí entonces se presenta la enfermedad. Siempre decimos desde la genética o hablamos con los pacientes y les comentamos que usualmente hay alguien primero en la familia que presenta la condición y posteriormente entonces de allí en adelante sí se puede ver ese patrón de herencia que se ha descrito en esta condición, que es un patrón de herencia autosómico dominante, donde se ve que en cada embarazo esa persona afectada tiene un riesgo de tener un hijo con la misma condición del 50%. Perfecto. Desde la ortopedia infantil, doctor Luis Eduardo Rueda, ¿cómo definimos esta patología? Pues mira, esta es una patología que es dentro de las enfermedades de talla baja la más frecuente. Yo creo que la definición que acaba de dar la doctora Ángela es absolutamente perfecta. Simplemente agregaría que tiene un enfoque amplio, no solamente de la parte médica, sino de la parte psicosocial, y que obviamente tiene unos esquemas de inclusión que son fundamentales para que estos pacientes obviamente mantengan su acogida de la parte funcional y tengan acceso a todas las posibilidades que tienen las demás personas de la población. No le agregaría ninguna otra cosa. Doctor Luis Eduardo, sí me salta
la duda. ¿Hay regiones donde más se presenta esta patología? Digamos que no hay, yo no tengo registrado un patrón epidemiológico, no sé si de pronto Ángela o Juan Camilo tengan alguna perspectiva diferente, pero esto es algo que puede inclusive aparecer de manera espontánea. Hay unos riesgos determinados, inclusive de la parte genética, si uno de los padres es afectado, si los dos padres tienen la afectación de la patología. Sí, Perfecto. digamos de lo que yo conozco, sé que en el mundo tiene una incidencia aproximada de 1 en 25.000 aproximadamente, nacidos vivos. Y Ángela, en Excelente. cuanto a las regiones, para responder esa pregunta, ¿hay alguna región como tal? Porque yo no tengo un patrón que se conozca epidemiológicamente que uno diga que en este país o en este lugar sea más frecuente o hay algo que lo afecte. Creo que no, ¿cierto? No, De hasta acuerdo. donde yo conozco, no. Sí, doctora, porque la mayoría de las mutaciones es cierto que son de novo, ¿cierto? O sea, aparecen Exacto. por primera vez y yo creo que no hay como un patrón, ¿cierto? Por lo que uno ve, por lo que yo he comparado, eh, diferente pues en regiones, ¿cierto? Debe ser como muy Exacto, homogéneo, en todo Colombia deben estar más los o menos. pacientes que tengan acondroplasia. Sí. Correcto. Es Exactamente. decir, no hay un sector que esté identificado donde más se dé la prevalencia de esta patología. Doctor Juan Camilo, usted es endocrinólogo y desde su punto de vista, ¿cómo define la acondroplasia? Bueno, la condroplasia es, como había dicho la doctora, una condición que se denomina una displasia esquelética. Afecta entonces el esqueleto, tanto los huesos largos como los huesos del cráneo, los huesos de la columna. A nosotros inicialmente nos llegan porque son pacientes con estatura baja y cuando hablamos de estatura baja son personas que se van a quedar muy bajitos, ya pues en su edad adulta, más o menos de 1,20 centímetros a 1,35 centímetros a lo sumo, ¿cierto? Eso es como la primera parte. Y ya la otra parte que también observamos en la displasia, en esta displasia esquelética, la condroplasia, es la proporcionalidad, ¿cierto? Y las malformaciones esqueléticas en la columna y en otras partes que van a presentar y que por eso requieren el concurso tanto de genética de la doctora Ángela, del doctor Luis Ortopedia, así como otras especialidades, ¿cierto? De la parte otorrinolaringológica, de la parte de neurocirugía. Entonces, es una condición que si bien nos llega a nosotros, ¿cierto? Principalmente por talla baja, también engloba otras muchas características que tenemos que tener presentes. Por eso hemos querido en el día de hoy, digamos, abordar el tema desde diferentes especialidades en un webinar interdisciplinario, si se le puede llamar de esta manera, para tratar de entender la patología desde el punto de vista endocrino, doctor, y por su propia experiencia, cuáles son las complicaciones más comunes que se pueden dar en una persona que presente esta enfermedad. Bueno, como te decía, inicialmente a nosotros pues como endocrinólogos nos consulta pues y nos tienen como la principal inquietud la estatura baja. Sin embargo, son niños y adultos que van a presentar varias condiciones por su afectación en la conformación esquelética. Entonces, ya el doctor Luis nos va a hablar un poquito más sobre las malformaciones que pueden tener en los miembros inferiores, ¿cierto? Una situación, lo más probable es el genovaro, ¿cierto? El doctor nos habla un poquito más, pero igual pueden presentar por las mismas malformaciones óseas, otitis medias, o sea, infecciones del oído, que los puede llevar inclusive a sordera, ¿cierto? Por lo cual el otorrinolaringólogo tiene que mirarlos bien también por estas mismas condiciones esqueléticas, uno ve que la cabeza de ellos es un poquito más grande, ¿cierto? Y a su vez, eso lleva a que el agujero, ¿cierto? El agujero, pues, por donde sale la médula espinal, pueda comprimirse, pues, con la columna, ¿cierto? Entonces puede hacer unas compresiones, eso también es una de las complicaciones que tenemos que estar nosotros muy pendientes de eso. Mm, Perfecto. Doctor Luis, ¿qué otras. nos puede apoyar usted frente a esta pregunta de las complicaciones? Porque desde su especialidad creo que son muchísimas las experiencias que ha tenido que vivir. Sí, es correcto. Aquí hay unas cosas que hay que tener presentes. Hay unos hallazgos típicos en la enfermedad
que llamamos el acortamiento rizomélico. El acortamiento rizomélico es el acortamiento de la parte proximal de las extremidades, sean de los húmeros o sean de los fémures, que tienden a ser un poquito más cortos en proporción a la longitud de toda la extremidad. Ahora, en cuanto a la talla baja, se ha discutido mucho a través del tiempo porque realmente es o no es una preocupación. Uno de los consensos que se ha hecho, se ha visto que definitivamente ellos como tal, la talla baja, no suele ser realmente un problema. Una de las dificultades que ellos pueden tener en cuanto a la longitud de las extremidades está más dada a los miembros superiores, especialmente cuando ellos necesitan hacer aseo perineal, aseo de sus genitales, que a veces tienen dificultades para llegar a hacerse una adecuada limpieza. En esos casos es donde uno puede llegar a considerar, venga, sería muy útil de pronto considerar hacer algún tipo de alargamiento o tratamiento quirúrgico en sus extremidades para mejorar la longitud, que es una de las cosas que más beneficios les brindará a ellos, ¿ya? Hay otras alteraciones, obviamente, como las ahorita Camilo, relacionadas con las angulaciones o las deformidades en las rodillas, que son cosas que uno puede manejar con el crecimiento. En ortopedia infantil hay cirugías que son mínimamente invasivas y procedimientos que les sirven mucho a estos pacientes sin necesidad de esperar a que lleguen a la edad adulta, porque pues obviamente ya en ese momento las cosas tienen unos riesgos más elevados y tiene una condición un poco más complicada. Entonces es importante que eso se maneje desde muy pequeño. Muy pequeño, estoy hablando por ahí tipo 6, 7 años, es una edad como ideal para empezar a hacer este tipo de manejos. Y lo que comentaba el doctor Juan Camilo también relacionado con el tamaño del cráneo y la estrechez del agujero magno, que es lo que llamamos nosotros, que es la salida de estos nervios hacia los miembros inferiores. Recuerdo casualmente que recientemente tuve la experiencia de ver un paciente que con acondroplasia de 2, 3 años que empezó a caminar raro y empezó a caminar diferente. Y fíjese que es algo muy pequeño y entra generalmente por nosotros por ortopedia infantil porque es una alteración de la marcha. Y cuando uno va a mirar si efectivamente hay una alteración de la marcha, resulta que la alteración de la marcha tiene un origen neurológico. Resulta que este paciente puntualmente estaba haciendo precisamente una congestión medular y un problema y una complicación en el agujero magno, que es una de las cosas muy importantes de las que hay que estar pendientes en estos pacientes. Entonces, el mensaje directo para todos es que definitivamente si algo cambia en la manera como caminan, si algo cambia en los miembros superiores, si hay alguna alteración en la manera como ellos se están desplazando o haciendo sus actividades, si ustedes ven que, oiga, antes saltaba, dejó de saltar, antes caminaba de una manera y ya empezó a sacar un pie, empezó a caminar en puntas, empezó a cambiar algo en su manera de caminar, hay que disparar la alerta de que puede haber una compresión en esa zona, que es algo absolutamente prevenible y que se le puede brindar tratamiento oportuno. Ya hay otras patologías relacionadas con la columna lumbar, ellos hacen hiperlordosis lumbar y hacen estrechez del canal lumbar que se ven ya en pacientes un poco más grandes y que pueden hacer problemas de cansancio, dolor en su espalda, dolor en la espalda baja, que también tienen tratamiento y se pueden manejar desde el punto de vista quirúrgico descomprimiendo esta zona del canal medular. Doctora Ángela, me da pie el doctor Luis Eduardo Rueda con el caso que nos comenta con el niño de tan solo 3 años que estaba presentando, digamos, otros síntomas u otras patologías para poder entender que dentro de las complicaciones más comunes que se pueden dar desde el punto de vista genético es que no solamente la persona tenga una sola patología, sino que presente varias patologías al mismo tiempo. Digamos que la condroplasia, al final, este gen y esta mutación se encuentra en todas las células, entonces sí podemos tener más que diferentes como enfermedades, por así decirlo, múltiples comorbilidades o múltiples sistemas afectados que hay que tener en cuenta. Ya el doctor Juan lo había dicho, las otitis son sumamente importantes. Hay que recalcar también que toda la parte de cómo está conformada su estructura facial con una hipoplasia mediofacial, que es un aplanamiento, un puente nasal deprimido, asociado o sumado esto a hipertrofia de adenoides o aumento del tamaño de las amígdalas, también puede producir una apnea obstructiva del sueño. Si vamos a mirar de pronto la columna un poquito, también podemos ver que, como decía el doctor, y pues los doctores podemos tener entonces una estenosis del agujero magno, un agujero más pequeño que es la unión entre la parte cervical y la base del cráneo. Y cuando tenemos también esa estenosis, podemos tener también compresión de unas estructuras allí que también van a generar otro tipo de apneas que serían apneas centrales, ya sea por compresión de arterias vertebrales o de la arteria vertebral.
Y si hablamos de pronto de otros sistemas adicionales afectados, además de todo esto que hemos hablado, también tenemos el compromiso de la parte oral, porque tenemos apiñamiento dental, que eso es muy común en los pacientes. También vemos muy comúnmente en ellos obesidad, que es algo que tenemos que estar muy pendientes. Es un problema que se ve en los pacientes tanto en la infancia como en la vida adulta, y esto pues nos puede llevar también a compromiso o a una enfermedad cardiovascular. Entonces hay que tenerlo en cuenta en estos casos. Voy a plantear una pregunta para los tres que considero que es la pregunta del millón y es en Ujú. cuanto a tratamientos o a terapias para la acondroplasia, ¿qué se espera a futuro? Y quiero iniciar con el doctor Luis Eduardo Rueda. Pues mira, el tratamiento y hablando específicamente ya de la molécula que existe hoy en día, el bosolipide, me parece que es espectacular. O sea, he visto los resultados, he visto algunos casos que funcionan, especialmente cuando se inicia de manera temprana, antes de que se desarrollen las alteraciones ya formales de la patología. Me parece que es espectacular. Yo creo que esa puede ser una puerta de solución para estos pacientes que hay que identificarlos de manera temprana y que tienen unas expectativas y unos resultados muy buenos antes de que se aparezca y se desarrolle todo este, o sea, se haga todo este despliegue de deformidades. Igual si se inicia después, pues también va a tener impacto en la talla y es algo que va a ser muy bueno y lo iremos a ver a través del tiempo, por ejemplo, cómo se comporta en el agujero magno, porque pues, digamos que eso, de esto apenas se viene reuniendo información. Esto yendo directamente y al grano a lo que existe hoy en día y a lo último que tenemos como una herramienta para ofrecerle a estos pacientes. Ya las otras herramientas, pues obviamente van orientadas a cada caso específico. Pues hacer los alargamientos que se hacen en las extremidades, que es parte del manejo que se les ofrece con fijadores externos, que pues obviamente esa es una de las maneras de resolverlo. Corregirlo mediante procedimientos en sus líneas de crecimiento, que va orientado a mejorar la angulación en sus rodillas, por ejemplo, o procedimientos ya que se hacen desde el punto de vista neuroquirúrgico en la base del cráneo o en la columna cervical para descomprimir esa zona, o en el canal lumbar estrecho para estos otros casos. Digamos que son las diferentes alternativas que hay, pero digamos que ya va uno específicamente al problema. Es que lo que tenemos hoy en día me parece que es espectacular. Yo creo que tenemos una muy buena puerta y una muy buena oportunidad para estos pacientes, y es fundamental el diagnóstico temprano, que es una cosa muy importante para poder arrancar oportunamente con estos pacientes. Doctor Juan Camilo. Con respecto al manejo, bueno, dos cosas. Primero, me parece fascinante pues lo que el momento en que estamos viviendo pues al presente, ¿cierto? Y en un futuro muy cercano, ¿cierto? Con los tratamientos dirigidos y los farmacológicos para el manejo pues de esta condición. Teniendo presente que, como vimos, cuando tengamos un paciente con acondroplasia, debemos enfocarnos por todos estos múltiples aspectos de los que hemos hablado, todas las posibles complicaciones que puede tener el paciente desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista pues de la parte otorrina, desde el punto de vista de el manejo ortopédico, del manejo del dolor, y teniendo como todo este grupo ya estructurado, nos podemos ya ir también pensando pues en terapias, como la terapia pues actual que tenemos es muy buena, ¿cierto? Además pues de ese target, ¿cierto? Que sería pues como la estatura también, muy probablemente, por lo menos hablando pues ya de la parte medicamentosa, nos va a ayudar también mucho a la mejoría de las proporciones, ¿cierto? De la proporcionalidad de este paciente, y probablemente a mejorar la funcionalidad de las personas, ¿cierto? Que tienen acondroplasia, muy probablemente, ¿cierto? Porque eso es finalmente también uno de los puntos más importantes que queremos pues tener con estos niños y con estos adultos, ¿cierto? Que sean muy funcionales. Perfecto. Doctora Ángela. Eh, Mis colegas ya lo han dicho de manera extensa. Hay que hacer un tratamiento integral. Realmente hay que mirar la parte ortopédica, que es sumamente importante, hay que mirar la parte de toda la parte otorrinolaringológica. Hay que hacer el seguimiento neurológico, sobre todo estos chiquitines que suelen tener hipotonía, retraso de neurodesarrollo.
y por tanto hay que hacer las terapias de rehabilitación. Y adicionalmente, como decía el doctor, estamos en un momento donde cada vez tenemos más terapias a la mano y han surgido terapias nuevas como para la condroplasia hoy en día y cada vez se ven más datos donde se ve la modificación de la parte de la cara, del macizo facial, que eso nos va a ayudar entonces con todas esas complicaciones obstructivas, de apneas obstructivas, la parte respiratoria que habíamos hablado, de la otitis, aunque no tenemos mucha información del agujero magno, ya hay algunos grupos que están hablando de una estabilización del mismo, de la estenosis, que esto también nos abre pues otro panorama donde realmente vemos que hay nuevas terapias que están impactando específicamente en las complicaciones de los pacientes, que es para nosotros lo más importante. Como decía el doctor Luis al comienzo, realmente la talla baja o el crecimiento no siempre lo estamos viendo como una complicación cuando realmente de pronto no es eso lo que nos está llevando el paciente hacia unas comorbilidades graves o hospitalizaciones, otro tipo de manejos quirúrgicos que no veíamos o que no preveíamos antes y que pueden llevarnos a morbimortalidad posteriormente con esos pacientes. Entonces, estamos ante un panorama diferente con las terapias que combinado con la parte quirúrgica podemos llevar a un paciente a cambios en proporciones gigantescos, a un cambio de vida importante, calidad de vida que también se ve modificada, pero siempre lo que yo esperaría es siempre mantener todo eso bajo un grupo interdisciplinario que pueda llevar el seguimiento de los objetivos del paciente. Bueno, me llama mucho la atención la respuesta del doctor Luis Eduardo, comprendiendo lo que nos ha dicho ya el doctor Juan Camilo y la doctora Ángela Camila también frente al tema, y es que el doctor Luis Eduardo ha dicho que el uso de una molécula de manera temprana, sin lugar a dudas, traería muy buenos réditos, buenos resultados y beneficios para las personas que tienen la patología. Voy a aterrizar ese concepto con ejemplos, digamos, más específicos, doctor Luis Eduardo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la molécula en una detección temprana? Y si no se utiliza, ¿qué puede pasar a futuro con la persona que tenga la patología? Porque de esto inclusive ya hay publicaciones, y eso ya está demostrado. O sea, la velocidad de crecimiento y los principales cambios vienen más o menos entre los 12 y los 14 meses y se van ya estabilizando casi hacia el año y medio de los 2 años. Luego, esa ventana que se coge el paciente, por lo menos en ese primer año, del 1 a los 2 años máximo, es fundamental antes de que se desarrollen, obviamente, estas otras alteraciones del crecimiento. Ellos ya vienen, obviamente, de la vida intrauterina porque se pueden inclusive identificar con ecografía de manera prenatal algunas de estos problemas, pero se agudizan y se hacen más evidentes en esos picos de curvas de crecimiento que ya están estudiados como tal. Es por eso que una vez que instaura el problema, digamos que ya reversarlo no es lo mismo. O sea, no es lo mismo empezar el tratamiento en un bebé que arranca al año, a los 14 meses, a un bebé que arranca el tratamiento después de los 3 o 4 años de edad, donde ya se ha instalado, donde ya está instaurada la deformidad. Entonces, es por eso que se recomienda que idealmente se haga más temprano. Y, pues, lo digo por lo que pues, tuve la oportunidad de ver un paciente que ha sido manejado de esta manera y es increíble. O sea, ya después de que lleva usted más de 6 meses, casi un año con el tratamiento, usted dice, oiga, pero como que empieza uno a dudarlo si realmente tiene una condroplasia o no, porque esa hipoplasia mediofacial, esos cambios característicos de la frente prominente que ellos casi todos tienen, ni siquiera logran avanzar en su desarrollo cuando se cogen de manera temprana. Entonces, por eso es que es fundamental, antes de que se instauren las deformidades, arrancar. No sé si colegas tienen alguna otra opinión diferente. Sí, realmente hay una mutación en el hueso, ¿cierto? En una parte pues específica del hueso y eso está activo, o sea, esa mutación está causando daños prácticamente desde que se forma el hueso, desde la vida intrauterina, ¿cierto? Entonces, algo que es muy fascinante pues con esta nueva molécula y con esta nueva molécula pues específicamente el bosoritide es que eh, va a mejorar, ¿cierto? Va a revertir como todo ese proceso óseo y va a mejorar tanto la proporcionalidad, muy probablemente, como dijo la doctora Ángela Camila, también es muy probable que vaya a disminuir como todas estas complicaciones que presentan los pacientes que ya comentamos y también
tiene pues un impacto en la estatura final, ¿cierto? También pues los pacientes mejoran en la estatura final, ¿cierto? O sea que en este punto y me gustaría hacer como énfasis como endocrinólogo pediatra, si bien la estatura nos importa mucho a nosotros, ¿cierto? También todos estos beneficios que tiene la terapia, hablando pues de la terapia medicamentosa, eh, son muy buenos, son muy benéficos para el paciente. Igualmente, pues, y me toca pues recalcar también todo el otro aspecto interdisciplinario con el que tenemos que ir abordando el paciente. Perfecto. Totalmente de acuerdo con mis colegas. Realmente es una molécula que mientras más temprano uno vea que podemos llegar, impacta o se ven unos desenlaces diferentes a lo que ya conocíamos de la historia natural de la enfermedad. Hay muchos pacientes que a esta hora están conectados, reitero, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica, y seguramente ellos se harán la siguiente pregunta y es, ¿cómo se están preparando los diversos especialistas? Porque ustedes ya nos han dicho en reiteradas oportunidades que este es un tema interdisciplinario desde el punto de vista médico. ¿Cómo se preparan las diferentes especialidades, los médicos como tal, para atender, doctora Ángela Paredes, este tema de la condroplasia a futuro? Creo que cada vez más artículos, siempre que aparece una molécula nueva o un medicamento nuevo, de base en medicina estamos estudiando constantemente. Entonces creo que eso es lo primero. Yo veo que el grupo de especialistas siempre se está actualizando, está pendiente de cómo viene ese medicamento. Todos estamos atentos ante las posibles complicaciones o cómo impacta también o cómo modifica la historia natural de la enfermedad dicho medicamento y cada uno empieza a formarse dentro de su especialidad las metas o los objetivos a los cuales yo quiero impactar con dicho tratamiento específico. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo veo que cada uno de nosotros está pendiente del agujero magno, de la parte respiratoria, del crecimiento de la talla. Entonces, aprendemos o retomamos muchas medidas que de pronto en la consulta tenemos que hacerle a los pacientes de medida de la mano, medida de las extremidades, cómo está la talla sentada, la talla parada. Perímetro cefálico, como decía el doctor, también cambia toda esta parte de la macrocefalia, el abombamiento, las pruebas funcionales que comienzan a ser importantes. Entonces empezamos a valorar con qué pruebas podemos medir esto objetivamente, ese impacto del nuevo medicamento, de la molécula en cada uno de los pacientes, pero creo que lo importante es cómo nos estamos educando a medida que llegan nuevas tecnologías y nuevos medicamentos. Y frente a la misma pregunta, ¿qué dice el doctor Luis Eduardo? Es decir, yo creo que es una ventana de oportunidad que tienen estos pacientes. Es el momento de estar todos al día con la patología. Parte de esta responsabilidad recae sobre nosotros, porque pues, obviamente dentro de esta inmersión que nosotros como subespecialistas hacemos en la patología, tenemos que llevar todo el grupo, tenemos que aprender a difundirlo dentro de nuestras sociedades y dentro de todo el gremio para que la gente se prepare. Me parece que una parte fundamental es el diagnóstico temprano, como lo hablamos hace un instante. No solamente en el manejo en el largo plazo, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene como un nicho de tratamiento dentro de la patología, pero hacer la pesquisa de este paciente que no nos llegue de manera tardía, porque muchas veces pasa el recién nacido, pasa la UCI neonatal y va creciendo y solamente de manera tardía ya es cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad. Y yo creo que lograr ese diagnóstico temprano, difundirlo y ver la oportunidad que tienen sus pacientes es parte del entrenamiento y la preparación que tiene que hacer el cuerpo médico para poder brindarle la oportunidad a estos pacientes. Doctor Juan. Bueno, tres cosas. Estudiando mucho, como dijo la doctora Ángela, revisando todos los datos, todos los estudios científicos que han salido pues con respecto a estos nuevos tratamientos, creando grupos interdisciplinarios, ¿cierto? Tengo la fortuna pues de estar creando, ¿cierto? Un grupo pues con el doctor Luis Eduardo Rueda, ¿cierto? Con el cual ya compartimos algunos pacientes y espero también con la doctora Ángela Camila, porque cada vez que nos reunimos de verdad en estos espacios, también como en otros espacios académicos, aprendemos mucho, ¿cierto? Porque son condiciones
la controplasia que estamos hablando, no tan frecuente y de verdad que aprendemos mucho reunidos. Y por último, también aprendiendo mucho de nuestros pacientes, ¿cierto? Eh, Pacientes que seguimos, pacientes que les empezamos terapia y así vamos creando pues como nuestra propia data, ¿cierto? Nuestra propia data en particular pues en Colombia, ¿cierto? Y esto pues lo podemos comparar ya con los otros grupos que hay interdisciplinarios a nivel mundial. Gracias, doctor Juan. Asume uno, doctor Luis Eduardo, que en este caso de estas patologías sería un poco fácil y sencillo que la persona pueda acceder de manera fácil a las diversas especialidades. Usted como ortopedista que atiende el tema de la condroplasia, ¿qué tan difícil es para una persona, por ejemplo, en Quibdó, en Leticia, Amazonas, que si quiero pensar que en Riohacha, La Guajira, o en el mismo Puerto Carreño, que es la capital del departamento del Bichada, poder acceder a esta atención multidisciplinaria? Ok, entonces yo creo que esto también depende mucho del sistema de salud. Y esto teniéndolo presente, esto lo hago evidente porque pues obviamente hay gente que es de otros países y tiene un modelo de atención de pronto diferente. Pero en la medida que uno pueda hacer ese tamizaje temprano en el paciente que vive en un lugar distante, eh, ese es uno de los ítems muy claves en los que se debe trabajar. Ahora, una vez que el paciente se ha diagnosticado, una vez que ha logrado tener claridad en lo que tiene como tal y él se hace el diagnóstico de la condroplasia, que de hecho hacerlo, digamos que tanto dentro del grupo de pediatras, que yo creo que se puede conseguir afortunadamente en muchos lugares del país. Entonces, por más distante que vivan los pacientes, la oportunidad siempre existe y esto es lo que ellos deben saber. Puede que usted viva en el último rincón, en la última vereda, lo digo porque yo trabajo en una zona donde hay mucha gente que vive en veredas, hay mucha gente que vive lejos, hay gente que para acercarse a una ciudad aquí a la zona de la costa puede demorarse 8 o 10 horas desplazándose entre veredas, ríos para poder llegar, pero el acceso existe y está, y el paciente debe saber que cuenta con el apoyo, por lo menos en el sistema de salud colombiano, se les puede brindar la atención para que ellos acudan y vengan a estas ciudades que puedan parecer como ciudades intermedias, pero que se tiene por lo menos el recurso profesional y humano para poder hacer este tipo de manejos interdisciplinarios. Hoy en día con la virtualidad facilita mucho las cosas, entonces no hay excusa para no hacerlo. La pandemia nos enseñó que las distancias definitivamente no existen, o sea, las distancias se pueden resolver. Si uno tiene que ya recibir algún tratamiento específico como tal, pues ya obviamente se planea cómo se deben hacer las cosas, pero el acceso al sistema y el acceso a los especialistas, ahí siempre está. Y por virtualidad yo sé que cualquier persona que puede vivir donde viva va a tener acceso al sistema de salud, por lo menos en Colombia. Gracias, doctor Luis Eduardo. Vamos a entrar ya en la recta final. Última pregunta para cada uno de los especialistas, no sin antes decirles gracias por estar con nosotros acompañándonos. Y es, ¿qué consejo ustedes que son especialistas, ya médicos formados, hay muchos médicos que a esta hora nos están observando, pero qué consejo les pueden brindar ustedes? Pueden compartir cada uno de ustedes desde las diversas especialidades a los médicos que se encuentran en este momento acá y que pues por primera vez van a ver un caso de acondroplasia. Esto con el objetivo de poder sensibilizar esa conducta humana médica frente al paciente. Bueno, yo creo que el consejo sería, trabajen en grupo. Recuerden que las enfermedades huérfanas o enfermedades raras, esto no siempre son sencillas. Como hablábamos al comienzo, hay múltiples sistemas que los pacientes tienen afectados y pueden haber complicaciones que uno no puede manejar siempre solo. Uno no se las sabe todas. Entonces, el consejo, la recomendación es trabajen en equipo y así van a poder llevar adelante el paciente hacia un mejor pronóstico. Perfecto. Doctor Juan Camilo. Básicamente como para el personal de la salud que va a enfrentar por primera vez un paciente con una enfermedad rara o huérfana como la condroplasia, es que no tengan miedo, ¿cierto? Usualmente, eh, como son tan poquitos, existe muy pocos pacientes, ¿cierto? Muy poca literatura, entonces, como dice la lectura, pues pregunten, ¿cierto? Si no lo hay, creen grupos de trabajo, ¿cierto? Al respecto.
Y apóyense, por ejemplo, pues todas estas fundaciones que le ayudan pues a los pacientes, ¿cierto? Son un grupo pues, muy importante, ¿cierto? Con ellas uno se puede asociar, conocer pues otros médicos o conocer pues otros grupos de pacientes y así uno aprende mucho, ¿cierto? Entonces, es como no tenerle el temor pues a que nos vamos a enfrentar a una enfermedad rara, sino que abordarla pues con mucho cariño, pues es un paciente que necesita ayuda y hay recursos, la verdad. Como dice el doctor Rueda, pues es difícil, el país es un país complicado, un país largo, un país muy grande, pero no es imposible, hay que hacer las cosas. Muy bien, doctor Juan Camilo. Trabajar en grupo, la recomendación de la doctora Ángela Camila Paredes, no tener miedo y hacerlo con muchísimo cariño, lo que nos dice el doctor Juan Camilo Martínez. ¿Y cuál sería su recomendación, doctor Luis Eduardo Rueda? Muchas gracias. Estoy de acuerdo con esas perspectivas que Ángela y con Camila han mencionado. Yo agregaría quizás un par de cosas. Una, escuchen a los papás, escuchen a las mamás. Ese sexto sentido de los padres es valioso. Cuando el papá o la mamá le diga, mire, es que está sacando un piecito, mire que es que está como cojo, mire que es que está como raro, dele la relevancia y dele la importancia a esa información que usted está recibiendo, porque muchas veces se menosprecia y no se le da el valor que realmente tiene. Y si es necesario, usted no la tiene clara, vuelve y cítelo y vuelve y revíselo, pero escuchen a los papás, ese es uno de los mensajes. Y el otro es manejen esta patología de manera integral. O sea, esto no solamente es una especialidad, no solamente es el ámbito médico, es un paciente que tiene un abordaje desde el punto de vista biopsicosocial. O sea, aquí está el colegio, el acceso, las actividades deportivas, o sea, el acceso a la educación. O sea, hay que mirar todo el paciente como un entorno y no solamente centrarse en la parte médica, que muchas veces nosotros caemos en ese error y solamente nos centramos en la parte de salud, en la parte de enfermedad, pero se nos olvida todo ese resto de entorno que está viviendo el paciente y que nosotros muchas veces no lo percibimos. Pues doctor Luis Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gratitud inmensa desde nuestra fundación por su espacio, por su conocimiento, por educarnos, por enseñarnos. Entonces, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio, gracias a todas las personas que están conectadas y que están interesadas por esta patología y que entre todos queremos sacarlos adelante y que tengan una mejor calidad de vida y pues esa es nuestra misión de servicio a la que nosotros decidimos tomar y vivir en adelante. Sin duda alguna. Doctora Ángela, también gracias por su tiempo y ese conocimiento, esa transferencia de conocimiento a todos seguramente nos va a ayudar. Gratitud inmensa. Muchas gracias, gracias por la invitación. También muchas gracias a todos los que están conectados. Espero que esto ayude en múltiples aspectos a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y me quedo con esa palabra que mencionó el doctor Juan Camilo Martínez. Trabajen con cariño. Con cariño es con amor, con cariño es con pasión, con Ujú. cariño es con solidaridad, con respeto hacia el paciente. Pues doctor Juan Camilo, también una gratitud inmensa. Gracias por enseñarnos, por sus consejos, por sus opiniones, que seguramente a todos, no solamente en Colombia, sino en los diversos países que nos están observando también les sirve mucho. Muchas gracias por la invitación y espero que no sea pues la primera vez de que hablemos de achondroplasia y otras condiciones. Seguramente será una de muchísimas o de tantas veces que vamos a tener la oportunidad de poder hablar de esta patología.